buenas tardes a todos los que nos estén viendo ahorita o nos vayan a ver posteriormente. Es un gusto saludarles y estar en esta última sesión de la Tlacuachita Ignorante para esta temporada 2024-3, siguiendo el calendario de la UAT, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enio Héctor Carro Pérez, el coordinador del CIDETAC. Ya he estado aquí en otras ocasiones, ciertamente, y creo que también cerrando, ¿no? Otras de la temporada de la Tlacuachita también. En esta ocasión en particular nos trae una lectura para analizar, que es del psicólogo social Solomon Asch, que sería estudios de independencia y conformidad, ¿no? Una minoría de uno contra una mayoría unánime. Aquí estoy viendo el título enfrente. Me parece que es un tema bastante interesante, ¿no? Digo, creo que ya no necesito presentar las credenciales del doctor Enio porque es bastante conocido aquí porque ha estado varias veces en el programa, ¿no? Entonces, eh, voy a dejarlo ya tomar la palabra en esta ocasión y pues nada, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Y efectivamente es la última, pues, jornada, la última sesión de la Tlacuachita Ignorante. Y hace un momento estaba compartiendo una presentación. Espero que, bueno, creo que sí se estaba viendo. La voy a volver a compartir. Sí se veía, doctor. Bueno, al menos yo logré verla. Ok, bueno, ahí la estoy compartiendo. Como mencionaba, efectivamente es la última sesión de esta temporada del 2024 de la Tlacuachita Ignorante. Y bueno, estoy aquí para presentarles un documento que se publicó por el año de 1956, este, por parte de un psicólogo social connotado, Monash. Y pues bueno, a mí en lo particular me gusta hablar de la temática de este experimento. Es un experimento también muy famoso, que en muchos libros de psicología social y de psicología en general siempre se habla de él. Les digo, me gusta mucho trabajar este tipo de temas de influencia social porque creo que a pesar de que ya han tenido muchos años de que fueron realizados, no solamente este trabajo de Solomon Asch, sino otros como el de Stanley Milgram, por ejemplo, Muzafer Sherif, pensando en psicólogos pues de la escuela americana, por decirlo de alguna manera, psicólogos sociales de la escuela americana, a pesar de que ya tienen al menos sus 60 o más años de que fueron hechos, creo que tienen vigencia, ¿no? Tienen vigencia en un contexto en el que, pues, o sea, es un proceso que siempre está permanente en todas las interacciones humanas, pero sin embargo, por ciertas cuestiones que particularmente en México han ocurrido, ¿no? Respecto a los procesos electorales, también por la pandemia que tuvimos hace 4 años ya, creo que los procesos de influencia social volvieron otra vez a estar, vamos a decirlo así, a discusión en varios círculos académicos, al menos en el CIDETAC entramos a la discusión, experimentos que parecieran, ¿no? Que retrataban realidades que pues ya a lo mejor no podrían estar presentes, como los procesos de conformidad, ¿no? Donde un conjunto de personas se suma a las opiniones mayoritarias, y cuando hablo de opiniones mayoritarias, no necesariamente me refiero a la mayoría cuantitativa, sino a aquellas personas que tienen, por ejemplo, la capacidad de influir en el otro, el poder de influir en el otro, es una mayoría psicosocial, los líderes de opinión, y veíamos, por ejemplo, en la época de la
cómo había ciertos líderes de opinión, ¿no? Que a lo mejor estaban representados por algún periodista, algún comunicador, y empezaban a generar un conjunto de comportamientos que eran que iban en el sentido de la conformidad o de adoptar eso que se estaba diciendo. Por ejemplo, que no había, ¿no? Vacunas, o que el SARS-CoV-2 no estaba configurado o se podía curar de una forma determinada, y entonces se a observar comportamientos que se adecuaban a la opinión de la mayoría o la opinión mayoritaria psicosocial. También hace poco, también en el contexto del sur de Tamaulipas, hace unos cuantos meses, precisamente por ahí de abril, mayo, también tuvimos un problema de sequía importante, ¿no? De estrés hídrico. Los cuerpos lagunares de aquí de Altamira, Tampico, donde estamos ubicados, donde está ubicado este centro de investigación, el CIDETAC, empezaron a reducir su volumen de agua, se empezaron a secar, y también empezamos a ver comportamientos de las personas relativos a la compra, por ejemplo, irracional de tinacos, de pronto ya no había también, ¿no? Garrafones de agua, un uso excesivo del agua para beber, para otros fines, y muchos de estos comportamientos no necesariamente fueron motivados por una conducta racional de ver cómo resolvíamos un problema, ¿no? Sino muy probablemente podrían verse incitados también por ciertos grupos, ¿no? Que tenían peso en la comunidad, y entonces empezaban a generar un comportamiento también otros, ¿no? Que les escuchaban por la radio o por la televisión, y pues se desarrollaba un contexto quizás más caótico del que debería ser. Entonces, los procesos de influencia social pues están vigentes, ¿no? También vimos hace poco, también en los meses de julio y antes, los procesos de campaña electoral, ¿no? En torno a las elecciones presidenciales, también estuvo plagado de eso, ¿no? Finalmente, los procesos de influencia social están ahí. Y entonces, por eso me gusta mucho hablar sobre este tipo de trabajos que en su momento pues dieron luz, o más bien nos alertaron de que efectivamente los individuos pues no somos del todo independientes, sino que a veces hacemos cosas que no se podría esperar que razona, ¿no? Mentaliza bien las tomas de decisión, sino más bien guiado por la opinión de otros. Entonces, eh, este trabajo, sobre todo el de Solomon Asch, es ilustrativo en ese sentido, y también, como ya dije, el de otros psicólogos, como el de Milgram, el de Mustafa Sherif, y más reciente, el de Sergei Moscovici. Pues bueno, ya que estoy aquí, ahora sí me voy directo a la presentación, y voy a cerrar mi cámara para no entorpecer tanto también el flujo informativo. Ya me hizo el favor pues, de presentar el trabajo el maestro Oscar, ¿no? Que aquí otra vez lo tenemos enfrente, y pues de Doctor, manera general en español, perdón, pues básicamente, sí, me parece que no se está viendo la presentación. a ver, entonces Sí, permíteme otra vez, claro, sí. déjame ver si, a ver, ahora sí debería verse. Sí, 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 sí. Correcto. Bueno, perdón, ya se está viendo la presentación. Entonces, ya estaba agradeciendo al maestro Oscar que había hecho, ¿no? En, en la presentación inicial también había nombrado el documento que voy a hablar, que voy a presentarles, que básicamente en español, como él también lo había dicho, es algo así como una minoría de uno contra una mayoría unánime.
unánime, perdón, que el título es muy que hizo Solomon Asch en 1956. Les digo, es un experimento que se ilustra en muchos textos de psicología social y que si ustedes en cualquier buscador de internet, ¿no? De pronto ponen, escriben experimento de influencia social Solomon Asch o de conformidad, pues van a encontrar varias ligas, videos que ya les hablan de este experimento. Así que pues tampoco lo que les voy a transmitir es en todo caso pues algo novedoso, ¿no? O sea, ya lo han transmitido también otros antes que yo. Pero bueno, ya en materia sería interesante también ver un poco de datos biográficos de Solomon Asch. Como ya comenté hace un momento, Solomon Asch pues, es un psicólogo social que se hizo famoso por varios trabajos, sobre todo en el terreno de la influencia social, que es una gran área de abordaje en psicología. Y que bueno, uno de los más connotados es el que les voy a presentar, que es aquel que observa cómo una persona adopta las respuestas de un conjunto mayor de personas, o sea, de la mayoría. Y bueno, les digo, Solomon Asch se hace famoso por este tipo de trabajos en influencia social. Él nace en Varsovia, en Polonia, el 14 de septiembre de 1907, fallece en el año de 1996, o sea, más o menos unos ya casi 30 años, ¿no? de su fallecimiento. En 1996, a los 88 años de edad, y bueno, se doctora en universidad. Y su trabajo, aparte de otras escuelas como el MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, en donde más se concentra su trabajo académico es en el Swarthmore College, que es una escuela privada en Pensilvania. Bien, para datos curiosos, ¿no? Solomon Asch es, creo, y ahí a título personal atrevo a afirmar, heredero de los trabajos que hace Kohler, Weitermer y Kafka, ¿no? Estos pioneros de la psicología gestal, ya que ellos lo formaron e inclusive creo que Weitermer dirige su tesis doctoral. Entonces, para que vean cómo es que Solomon Asch no solamente es emblemático en el sentido de sus trabajos experimentales, sino tiene también como antecedentes a otros psicólogos que empezaron a ser, bueno, o que fueron pioneros en el desarrollo de la psicología. Bien, como ya me adelanté, o ya adelanté, el trabajo que les voy a presentar es básicamente el experimento o uno de los experimentos más notables de Asch, que consiste en ubicar a una minoría de una persona frente a un grupo eh, particularmente de 6 o 7 personas, en una tarea de juicio visual, que no es otra cosa más que establecer la comparación o comparar una línea patrón con un conjunto de 3 líneas y decir a qué línea de este conjunto de 3 se le parece la línea patrón. Básicamente esa es la tarea y esa es la condición experimental del trabajo que les presento, ¿no? O sea, simplemente lo que tenían que hacer las personas era decidir, ¿no? Del conjunto de 3, qué línea de esas 3 se parecía al patrón que mostraba el investigador. Básicamente era eso. Claro, se trata de observar, en todo caso, digo, en esta tarea se trata de observar si efectivamente esta minoría de uno se conforma a las respuestas o adopta las respuestas. Ustedes se preguntarán, bueno, pero eso qué chiste tiene, ¿no? Si todos estamos observando
que hay una línea y simplemente es decir que esta línea que me das a cuál de las tres se parece. O sea, es un trabajo sencillo. No tendría, o sea, ¿en dónde vas a ver si yo me adecuo, ¿no?, a la opinión de los demás? Bueno, aquí lo interesante es que solo la minoría, o sea, este sujeto único, era ingenuo. O sea, cuando hablamos de ingenuidad en un contexto experimental, es que no está enterado realmente de la manipulación que se están haciendo de las variables o de las condiciones, ¿no?, para las que se hizo realmente el experimento. Entonces, solamente es un sujeto el que no sabe lo que está pasando, ¿no?, atrás de esta supuesta tarea de evaluación visual. Y los demás sujetos, o sea, la mayoría, son cómplices del investigador, o sea, siguen ciertas instrucciones del investigador en las cuales ensayos o en ciertas comparaciones tienen que dar una respuesta equivocada. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque si los otros están dando una respuesta equivocada, como decir que la línea patrón se parece a la que no tiene nada que ver, o sea, una línea, por ejemplo, más corta o una más larga, entonces ahí sí es interesante ver si el individuo va a optar por decir efectivamente que se está cometiendo un error o simplemente a la respuesta equivocada, ¿sí? Entonces, eso es lo importante del experimento. Y creo que básicamente eso es lo que se proponía en Solomon Asch, ver hasta dónde la persona ingenua, en este caso el sujeto experimental, esta minoría de uno, era capaz de mantener su independencia con respecto a las demás personas que, como ya les comenté, seguían una instrucción directa del investigador para cometer un error. Entonces la pregunta era esa, o si yo estuviera diseñando el experimento, yo me preguntaría, bueno, ¿sí?, que está viendo que, por ejemplo, una línea se parece más a la número 2 y los otros están cometiendo el error de decir que se parece a la 3, ¿va a mantener la respuesta correcta o se va a conformar a los demás? Entonces, ahí está, ese es el centro del experimento de Solomon Asch. Y ya antes de pasar, que les digo, ya les he dado un adelanto de en qué consiste la tarea, creo que también es importante para tener una idea más clara de por qué se desarrollaron este tipo de experimentos, ¿no?, en el campo de la influencia social. Para tener una idea más clara, creo que es importante tener un antecedente también de lo que está animando, en este caso, a los psicólogos sociales de 1950 a realizar este tipo de experimentos. Y creo que una de las cosas que nos podría ilustrar, ¿no?, de manera muy clara el cuáles son las tesis o las hipótesis o creencias científicas de este tipo de experimentos, o sea, de estar planteando si los individuos realmente se conforman a las mayorías o las mayorías son las que en un momento determinado dictan el comportamiento de los individuos, es dos modelos que en psicología social, y yo creo que en gran parte de la psicología, están, están no solamente generando la investigación, o sea, no solamente están sirviendo de fundamento a la investigación, sino también de las explicaciones, o sea, de la teoría. Y aquí voy a traer lo que Sergei Moscovici, en un libro que se llama Psicología de las Minorías Activas, postula al respecto. O sea, Sergei Moscovici lo que plantea es que en la psicología social y en la psicología en general, la investigación y sobre todo en el campo de la influencia se ha trabajado desde dos modelos muy bien diferenciados. Funcionalista, que aquí el modelo funcionalista creo que lo podríamos establecer desde el inicio de la psicología en Norteamérica, con William James en la Universidad de Chicago, y el modelo genético, que básicamente está más cultivado en Europa, bajo las tesis
originalmente piagetanas y después incluso hasta vygotskianas. Pero bueno, ¿en qué consiste este modelo funcionalista, este modelo genético? Bueno, el modelo funcionalista, en términos generales, ¿no? Si yo quisiera hacer un resumen, es que el organismo se adapta, ¿no? O sea, el organismo tiene conductas funcionales y la conducta funcional es la adaptativa. Entonces, si pienso bien esta tesis, y la llevo a cualquier fenómeno, en el caso de, por ejemplo, de fenómenos de influencia social, pues no es descabellado pensar que la conducta adaptativa es la conformidad. O sea, el organismo, si ve que dos, tres o cuatro personas son dominantes en un medio, emiten una conducta determinada, pues entonces lo que hace es adaptarse a ella para no establecer conflictos. Y entonces, en términos sociales, pues ser integrado al grupo, no ser excluido, etcétera. Mientras que en el modelo genético, por el contrario, se plantea, vamos, no se deja de lado este proceso, o sea, no se niega que exista la conformidad, pero sin embargo, también se abre la ecuación. Y es que en el modelo genético, les digo, de raíces más piagetanas, la conformidad no es el elemento importante o el mecanismo adaptativo no es el importante para la sobrevivencia social, por ejemplo, sino el conflicto, ¿sí? Y en ese sentido, ahí todos los psicólogos, ¿no? Sociocognitivos y de raíces piagetanas y vygotskianas tendrán el conflicto como el conflicto cognitivo como la posibilidad de desarrollo. Entonces, desde el modelo genético que está establecido en el conflicto, se piensa que no solo existe la adaptación y la conformidad, sino que también existen otro conjunto de comportamientos que te pueden llevar a la influencia y a la influencia para innovar, para generar cambio social. Y que este cambio social, esta innovación descansa. Entonces, ahí están los dos modelos, ¿no? El modelo funcionalista, por un lado, que te indica que lo funcional es adaptarte, o sea, no conflictuar. Entonces tenemos a los organismos que se adaptan al entorno grupal, que se conforman a las reglas del grupo. Y desde el modelo genético, que no se niega que exista este proceso de conformidad, pero también es posible el cambio o la transformación social a partir de la innovación y particularmente algo que Moscovici señala, estilos de comportamiento. Pues bueno, les quería dar este antecedente, ¿no? De que existen estos dos modelos en todos los trabajos de influencia social para que entendamos bien por qué Solomon Asch le motiva, ¿no? Ver si efectivamente un individuo se conforma o más bien obtener evidencia para comprobar este tipo de hipótesis funcionalistas, donde los individuos buscar establecer conflicto con el grupo y entonces decir, no, el grupo es el equivocado, ¿no? Y yo soy independiente y autónomo y tengo mi juicio propio. Más bien lo que busca el individuo es no conflictuar para ser aceptado socialmente y entonces normalizarse. Bien, entonces ya dando les digo, este antecedente, ahora sí pasemos directamente a lo que hizo Solomon Asch. ¿Qué hizo Solomon Asch? Bueno, les digo, ya les había comentado, un experimento pues, eh, muy original, pero sencillo. Realmente las condiciones experimentales son sencillas. Por ejemplo, si uno piensa en otros experimentos como el Stanley Milgram, ¿no? Donde lo importante era ver qué tanto obedecía una persona, ¿no? A la autoridad, pues Stanley Milgram sí utiliza, vamos a decirlo así, un conjunto de instrumentos más sofisticados para simular las condiciones que él quiere. Pero el trabajo, las condiciones experimentales de Solomon Asch pues realmente son muy sencillas, son simplemente mostrar, como ya les comenté, estímulos visuales, o sea, que están en dos
tarjetas. En una se presenta una línea patrón y esa línea patrón hay que contrastarla con otra tarjeta donde se presentan 3 líneas de diferente tamaño y la tarea simplemente es decir a cuál de estas 3 líneas se parece la patrón. Eso es todo. Bien, ¿en cuántos participantes, cuántos participantes, ¿no? Utiliza, perdón, Solomon Asch? En general, para realizar esta actividad, o sea, la condición experimental, se trata de 7 a 9 individuos, o sea, a veces entraban 7 o a veces 9 individuos, todos estudiantes, jóvenes. Y cuando hablo de estos 7 o 9 individuos, estaba incluido ahí tanto los cómplices, les digo, esta mayoría que seguía instrucciones. Comenté qué tipo de instrucciones eran, o sea, a una determinada comparación ya había el acuerdo de dar una opinión incorrecta, o sea, nombrar una longitud de línea que no correspondía con el patrón, pero todos de manera unánime, o sea, aquí todos decían la misma respuesta. Entonces, a veces utilizaba 7, a veces 9 individuos en cada prueba, incluido el cómplice, perdón, el sujeto experimental. Ahora, ¿cuántas pruebas hizo? Bueno, hizo alrededor, o sea, la tarea en su conjunto, la prueba experimental en su conjunto, estaba integrada por 18 comparaciones. O sea, tenían que decir, ¿no? En 18 ocasiones, qué línea de las 3 que se mostraban se parecía a la patrón. Entonces, este ejercicio se repetía 18 veces, evidentemente variando la longitud de la. Y en esas 18 ocasiones, en 12 de ellas, los cómplices, o la mayoría, daba respuestas incorrectas, y en las restantes se daban respuestas correctas, ¿no? Ahí Solomon Asch plantea esta situación de las respuestas correctas para dar quizás hasta cierta certidumbre y credibilidad al trabajo, ¿no? En general experimental. ¿Cuántas les dio? La tarea en general entonces eran evaluar 18, ¿sí? Líneas, comparándolas con 18 también patrones. ¿En cuántos sujetos experimentales se hizo esto? Bueno, en 123 sujetos, ¿no? O sea, o en 123 minorías de una persona, distribuidos en 3 grupos experimentales. En el primero de ellos tenía 70 individuos, en el segundo 25, o sea, y en el tercero 28, y también tuvo un grupo control en donde, pues eran libres, ahí sí no había cómplices, ¿no? Eran simplemente libres de emitir su juicio respecto a las líneas que ellos consideraban se parecían a la patrón en cada una de las comparaciones. Bien, cuando se hacían estas comparaciones, o sea, y aquí les voy a mostrar básicamente el estímulo que mostraba Solomon Asch. Por ejemplo, les mostraba esta línea patrón que espero que se vea, tiene 3 pulgadas de longitud, y les mostraba también una de 3 un cuarto, una de 4 un cuarto y otra de 3 pulgadas. Entonces, ¿en qué consistía? La tarea, como ya he comentado, simplemente decir cuál de estas 3 líneas, se parecía a esta patrón. Era todo. Para los que estamos conectados y no tenemos algún problema visual, o al menos si yo estuviera en la tarea diría, bueno, esta patrón se parece a esta, la del extremo derecho, ¿no? Y básicamente era eso. Estas evaluaciones no se hacían de manera privada en el experimento de Asch, sino que se hacían de manera pública. ¿Esto qué es? Ya sentados los participantes, así, en esta diapositiva les estoy mostrando la conformación tradicional, ¿no? En la que se sentaban los participantes en un aula de clase.
Aquí tenemos una línea 1, una línea 2. Entonces, una primera fila, una segunda fila, y estaban los sujetos del 1 al 4 y luego del 5 al 7. Y en esta segunda fila estaba el individuo clasificado como CS o sujeto crítico o sujeto experimental. Bueno, entonces, ¿qué hacía el investigador? Mostraba aquí en esta parte donde dice estímulo, ponía las dos tarjetas, la que contenía las otras tres líneas, y les iba preguntando a los individuos qué línea era la que se parecía de las tres a la patrón, ¿no? O a qué línea de las tres se parecía a la patrón, como ustedes quieran. Entonces empezaba el sujeto 1, emitía su juicio, lo hacía de manera pública, que todos escucharan, luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, luego tocaba al sujeto crítico o al sujeto experimental, a este sujeto ingenuo, a esta minoría de 1, emitir su juicio, el séptimo. Y esta tarea de evaluación se repetía en 18 ocasiones en cada uno de las condiciones experimentales efectuadas. Solomon Asch, como había comentado anteriormente, utilizó varias longitudes de líneas en el caso de las patrón. Estas tres que les estoy mostrando fueron las que él empleó para decidió que sus cómplices o la mayoría de los sujetos que estaban de acuerdo con él emitieran juicios erróneos, o sea, que en vez de decir que la extremo derecha era la que se parecía, comentaban que era la extremo izquierda, o la del centro, o la extremo derecha en el caso de esta serie con el número 3 romano. Entonces, Solomon Asch, les digo, utilizó 6 diferentes longitudes de líneas patrón, pero 3 de ellas las utilizó para cuando la mayoría cometía el error o emitía un juicio incorrecto. Y las otras restantes las utilizó para aquellos ensayos donde no había juicios incorrectos, o sea, donde su mayoría cómplice daba la respuesta correcta. Y aquí en esta tablita podemos observar cómo es que estaba precisamente el orden de aparición de estos estímulos visuales. Por ejemplo, si podemos ver en la primera columna donde dice ensayo, ahí estamos observando cómo era la secuencia de aparición de estas líneas, o sea, de estos estímulos visuales. Aquí en la primera columna de ensayo podemos observar dos tipos de clasificación. La primera son letras. Estas que están con letras son precisamente aquellos estímulos donde la mayoría respondía bien. Entonces ahí no había ningún conflicto. O sea, todos los sujetos emitían una respuesta correcta. Y donde aparecen los números ya arábigos, o sea, el 1, 2 hasta el 12, ahí en esa serie de estímulos, ahí sí la mayoría respondía de manera incorrecta. Entonces, ¿cómo era? En el primer ensayo, o la primera, se trataba de una de 8, 3 cuartos, 10 y 8. En la segunda comparación se trataba de una línea patrón de 2 pulgadas y el grupo de 3 líneas, una de 2 pulgadas, una de 1 pulgada y una de 1 pulgada y media. Y bueno, ahí en los dos primeros ensayos, como había comentado, la mayoría respondía de manera correcta. Es por eso, si ustedes observan en la penúltima columna, donde dice error de la mayoría,
Por eso es que hay ceros, o sea, porque no había ningún error. O sea, ahí la mayoría respondía de manera correcta. Cuando empezaban ya a entrar los errores, o sea, cuando la mayoría empezaba de manera convenida, o sea, ya por acuerdo con el investigador, a decir respuestas incorrectas a partir del tercer ensayo. Entonces, el primer y segundo ensayo eran respuestas correctas de la mayoría, también aquí está metido un sujeto que no sabe de esta treta, por decirlo de alguna forma. Tanto en el primero como en el segundo ensayo, todo estaba bien, todos respondían de manera correcta, no había ningún error. Luego, a partir del tercer ensayo, que es cuando ya empieza aquí la numeración en arábigos 1 y 2, ya hay errores por parte de la mayoría. Luego viene un ensayo, un quinto ensayo, donde se debe de responder de manera correcta por parte de la mayoría, y luego viene una secuencia de 4 ensayos, del tercero al sexto, donde la mayoría responde de manera incorrecta. Luego vienen 2 ensayos donde responde de manera correcta, y luego otros 2 ensayos donde responde de manera incorrecta, un último ensayo donde responde de manera correcta la mayoría, y luego 4 últimos donde responde de manera incorrecta. Esa era la forma en que se presentó y en la que se organizó toda esta condición experimental, ¿no? 18 comparaciones, en 18 de esas comparaciones, a veces la mayoría, por ejemplo, en las 2 primeras, respondía de manera correcta y en las demás respondía de manera incorrecta ya según un acuerdo. Intercaladamente había alguno que otro ensayo para responder de manera correcta. Me imagino que para dar, ¿no?, un clima, como ya había comentado, de pues de certidumbre, ¿no?, al sujeto experimental o sujeto ingenuo que no sabía que los otros pues estaban cometiendo el error, pero porque estaban de acuerdo con el investigador. Ahora, aquí la pregunta importante era, bueno, y el individuo, ¿no?, está escuchando, porque recuerden que eso es lo que ocurre. Líneas y hay que elegir cuál de estas 3 se parece a esta patrón. Pero recuerden que el sujeto, o sea, el CS, es el juicio. Entonces, empieza a escuchar que el primero da una respuesta, el segundo da la misma respuesta incorrecta, el tercero da la misma respuesta incorrecta, el cuarto la misma respuesta incorrecta, el quinto y el sexto, y hasta que a él le toca. Entonces, lo que está respuesta, ¿no?, consistente, y ahí la pregunta era, ¿el individuo se adecuará, se conformará a esto o disentirá? O sea, y mantendrá una respuesta diferente o dará una... Bueno, lo que encuentra Solomon Asch de manera general, pues es lo siguiente, y aquí en esta tabla estoy mostrando sus resultados, ¿no? ¿Qué encuentra de manera general? Pues que en los 3 grupos experimentales que ya les había hablado se habían integrado estos 123 sujetos, ¿no?, de críticos, como se maneja por el propio Asch. Hay una adecuación en la mayoría de ellos a la mayoría. Si sacamos cuentas, por ejemplo, aquí, fíjense, en estos resultados que les estoy mostrando, hay una columna que es el número de errores, considerando que la cantidad en la cual se dijo una respuesta incorrecta en las comparaciones que se hacían, ¿no? Y claro, si se da una respuesta incorrecta es porque se está siguiendo al... que los que están dando respuestas incorrectas aquí son la mayoría. Entonces, lo que observamos en estos 3 grupos experimentales es que de las 123 personas, 29 de ellas, 29 de ellas no se conformaron, o sea, decidieron responder, ¿no?, como ellos apreciaban la longitud de la línea patrón, y
y decían la que ellos consideraban más parecida de las tres que también se les mostraban. Entonces, 29 de ellos, de estos 123, lo que representa alrededor de un 23% más o menos, no se adecuaron a los juicios mayoritarios, ¿no? O sea, mantuvieron respuestas que, con independencia a las respuestas de la mayoría. De hecho, si sumamos incluso los que están aquí, que cometieron solo un error, o sea que solamente en las 18 comparaciones cometieron el error de nombrar una que era incorrecta, y vuelvo otra vez a recalcarles, aquí los que están cometiendo errores de manera premeditada son la mayoría, y que Ash consideraba que si el individuo también se equivocaba era por la mayoría. Entonces, si tomamos en cuenta eso, si sumamos los 29 a los 8, que serían 37, de esos, 103, de esos 37 representarían 23, el 30%. Entonces, el 30% de sujetos experimentales se resistió a la mayoría según lo que el propio Ash planteaba, y el resto, o sea, un 70%, al menos en 2, 3 o más ocasiones, se adecuó al juicio mayoritario. Y por ejemplo, tenemos aquí, si ven hasta el último renglón, tenemos al menos 6 personas que de las 12 comparaciones donde tenían respuestas incorrectas la mayoría, pues también ellos dieron en 12 ocasiones esta respuesta incorrecta. Entonces, esos 6 representan alrededor del 4%. O sea, el 4% de las personas totalmente se adaptó a el juicio mayoritario. Entonces, volviendo aquí al resumen, un 30% aproximadamente, ¿no? No emitió juicios erróneos en estas comparaciones que se hacían, o sea, un 30% se mantuvo en su evaluación, en su juicio, de qué línea se parecía a las tres que se mostraban, de las tres, del conjunto de tres, cuál de las líneas se parecía a la patrón. Entonces, el 30% y un 70% al menos en 2 o más ocasiones, o sea, hasta 12 ocasiones, se adecuó a el juicio mayoritario, y 4%, o sea, fue el ajuste al 100% con el juicio mayoritario. 12 respuestas incorrectas que daba la mayoría, también ellos dieron las 12 incorrectas. Pues esos eran los resultados que obtuvo Ash, perdón por el error, ya estoy aquí mezclando el experimento de Moscovici, que también, precisamente el experimento de Moscovici es uno que apuesta a algo diferente al de Ash. Ash ve la conformidad y Moscovici ve precisamente la innovación de la minoría o la influencia minoritaria, cuando aquí se ve la influencia de la mayoría. En esta gráfica les estoy mostrando el porcentaje de respuestas correctas. Entonces, lo que podemos ver es que aquí en el grupo experimental, pues hay, dependiendo de los ensayos, ¿no?, experimentales, va desde el 75% correcto, que esta proporción que ya habíamos comentado, más o menos aproximada, de un 70%, de un 25-30% que dio respuestas, ¿no? Lejos de mayoritario, perdón. Entonces, este gráfico ya nos da una mejor idea de cómo iban las respuestas correctas, ¿no? En el primer ensayo, el 75% o más de individuos dio una respuesta correcta. Y va bajando el gráfico, por ejemplo, aquí hay menos del 50% de respuestas correctas conforme va avanzando el número de ensayos. El grupo control, como vemos, donde ahí no hay la situación de emitir el juicio público, ni se está dando respuestas incorrectas, o sea, simplemente no están prevaleciendo las condiciones experimentales de una mayoría, ¿no?, que está tratando de influir en una minoría, pues vemos que es casi una línea recta, ¿no?, horizontal, o sea,
Lo que quiere decir es que en la mayoría de los ensayos, pues no hubo errores, o sea, hubo el 100% casi de aciertos, mientras experimentales no. Entonces, esto le daba pie a Solomon Ash de pues, simplemente ¿no? explicar que a qué se debe ¿no? que en un grupo control donde no está la variable independiente de que hay una conformidad o hay una mayoría ¿no? Que da respuestas incorrectas, pero este, con, únicas y sólidas, o sea, que donde todos las comparten, donde no existe esto en el grupo. ¿Qué puede explicar esta diferencia del control al experimental? Pues simplemente que en el experimental está esta mayoría consistente, ¿no? En estar dando respuestas incorrectas, y entonces si observamos que decaen o que caen las respuestas correctas, pues se debe a que está la mayoría ahí afectando el juicio de los individuos. Bien, en resumen, les digo, ese fue el experimento de Solomon Ash. Les digo, es un experimento que incluso ha servido a veces para hacer ciertas parodias, ¿no? Ciertos incluso videos donde se muestra de forma cómica cómo una persona llega a una sala de espera y donde todos se levantan, ¿no? Y luego se vuelven a sentar y luego ella también empieza a pues adecuarse, ¿no? A esta conducta que ejercen los demás, o sea, esta presión del grupo. Les digo, este trabajo que se ha utilizado también para eso, bueno, pues hasta ahí es la descripción en general. Ahora, Solomon Ash hizo otro tipo de variantes de su mismo experimento, y variantes, pues, simplemente para responder algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, variáramos el estímulo, ¿no? Si no fueran líneas y si fueran círculos brillantes, ¿qué pasaría? Entonces, hizo un experimento donde cambió el estímulo. En vez de líneas, puso círculos, y en vez de evaluar longitudes de líneas, el brillo de los círculos. Y ahí los individuos lo único que tenían que hacer era decir cuál de los círculos presentados se parecía más en brillo o en oscuridad al patrón. También hizo una variante del experimento original que ya les relaté, pero cambiando la longitud de lo evaluado. O sea, ahí pues también se preguntó él, bueno, y a lo mejor lo que está afectando, o sea, a lo mejor lo que hace que el individuo se adecue mayoritario es que, aunque las tres líneas que tiene que elegir él, ¿no? De manera visual son diferentes, pero a lo mejor no son tan diferentes. Entonces lo que hizo fue presentar otras tres líneas que discreparan aún más. O sea, y no solamente hubiera una diferencia entre ellas a lo mejor de una pulgada, sino ahora de dos. Y vio qué pasaba. También se planteó la cuestión de si hacer el juicio, o sea, decirlo de manera pública, juicio en voz alzada, ¿no? Y que todos escucharan, podía estar afectando a la minoría, y entonces por estar escuchando que los otros decían una evaluación, entonces cuando a él le tocaba el papel y que también iba a ser escuchado, pues a lo mejor por eso se adecuaba a la mayoría, a lo mejor por un cierto temor al rechazo. Pero entonces, ¿qué pasaría si no hubiera esta necesidad de decirlo de manera? Entonces, ideó también esta misma, una variante donde el sujeto crítico o el sujeto experimental no tuviera la necesidad de hacerlo público y solamente escribiera su juicio en un papel o en una forma, ¿no? También vio la cuestión de la temporalidad, ahí ampliando el espacio de tiempo en el que se emitían los juicios, el tamaño también observó en otra variante, si modificando el tamaño del patrón, las tres líneas con las que se comparaba el patrón, sino el estímulo patrón, a ver si el juicio iba en otro sentido o la conformidad. El papel de los ensayos neutrales, recuerden que
en las 18 comparaciones que consistía toda la prueba en general, había un conjunto de 6 en donde no se cometían errores, o sea, a eso les llama Ash ensayos neutrales, o sea, donde la mayoría no sigue sus instrucciones y responde la correcta. Entonces, pues también hizo una variante, ¿no? Modificando esto de los ensayos neutrales. También la variación de las alternativas de elección. Como recordarán, aquí se trataba de comparar una línea patrón con 3 líneas. Entonces, pues se preguntó Ash, ¿y si en vez de 3, o sea, si no ofreciéramos tanta variación, el individuo tendría más independencia con respecto a la mayoría? Y entonces, en vez de mostrar 3, mostró 2. Entonces, y comparo, ¿no? A ver si se teniendo la influencia mayoritaria o no. Y bueno, y el papel de las advertencias también quedaba el propio investigador en el contexto de las condiciones experimentales. A lo que llegó Ash después de estas variantes, pues es básicamente, en términos generales, como resumen, pues a que el efecto de la mayoría se sigue manteniendo, independientemente de si se cambian los estímulos, si se evalúan otras cualidades, salvo, salvo, y aquí es interesante resaltarlo, cuando el juicio se vuelve privado. Entonces, cuando las personas tenían no emitir de manera pública, o sea, de no decir, ¿no? Cuál era la línea que ellos consideraban se parecía a la patrón y que tenían la posibilidad de escribirlo, o sea, lo hacían de manera privada, ahí sí se observó una notable reducción del efecto de la mayoría. Entonces, salvo en estas condiciones, en todas las variantes que ensayó Ash de su experimento, pues encontró evidencia de que pues la mayoría influía, influían los juicios de la mayoría en minorías. Entonces, pues bueno, hasta aquí la descripción, les digo, del experimento. Vuelvo otra vez a insistirles, es un experimento que se hizo en la década de los 50 del siglo pasado, pero que creo tiene excelentes implicaciones o amplias implicaciones en lo que estamos viendo actualmente. Entonces, pues hasta ahí dejo ya la descripción del experimento. Creo que es útil, mejor en otro momento, hacer una mayor discusión sobre los hallazgos, no solamente de Ash, sino de otros experimentos que se han desarrollado. Vuelvo otra vez a insistir, lo que en, su, en el inicio de esta exposición les mostré la tablita que desarrolló Moscovici respecto a los dos modelos de influencia social, ¿no? Entonces, es justo ¿no? Este tipo de trabajos experimentales, si se considera o si se tiene en mente, ¿no? Que los individuos nos adecuamos o nos adaptamos a nuestro entorno. Entonces se justifica hacer experimentos para recolectar evidencia o obtener evidencia de que esto ocurre. Y es en ese sentido, ¿no? Donde la mayoría de los trabajos experimentales en la escuela americana, sobre todo de psicología social, se hacen este tipo de trabajos en influencia social, ¿no? Estar observando cómo una minoría de personas se conforma a la mayoría o se adapta a la mayoría. También los trabajos de Sheriff, por ejemplo, son emblemáticos en ese sentido, ¿no? Cuando observa los procesos de normalización, y los de Stanley Milgram, cuando observa la obediencia. Sin embargo, existen otro modelo que nos alerta y nos dice, la influencia social no solo va en ese camino de la conformidad, también puede ir en el camino contrario, o sea, no solo la mayoría influye, sino también la minoría. Entonces, es interesante no solo ver Ash, a lo mejor en otra ocasión podremos incluso comparar los trabajos de Ash con los de la Escuela de Psicología Social Europea, en este caso la Escuela de Psicología Social o la Escuela de Ginebra, como se llamó, a estos psicólogos básicamente la figura más importante que es Moscovici, pero hay otros más como Dwas, Wilhelm Dwas y otros, ¿no? Que han trabajado precisamente experimentos donde intentan
estos otros elementos de la influencia social, como es la innovación, sobre todo sustentada en el conflicto. Pues bueno, hasta ahí dejo. Gracias por haberme escuchado. Espero haber sido enriquecedor y claro en mi exposición. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio de preguntas y dudas. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo, Abigail. ¿Me escucho bien? ¿Hola? Ah, ok. Sí, pues me parece muy interesante este experimento. Ah, ok. Me parece muy interesante. Yo, mientras estaba exponiendo, tenía esta duda que si dentro del experimento de Solomon Asch había alguna forma en la que nosotros pudiésemos descartar que no sea la conformidad, sino un juicio pues genuino, por decirlo de alguna manera, a pesar de ser erróneo. Es decir, que la persona, el juicio que emitiera no fuese por conformidad, sino porque genuinamente se estaba equivocando, vaya, estaba aceptándolo de una manera genuina. Pero creo que comentó que Stanley Milgram, perdón, ya me estoy confundiendo yo también, que volvió a replicar el experimento, pero ahora con unas líneas un poco más, o sea, evidentemente más diferentes entre sí, ¿no? Bueno, hay, miren, la posibilidad de que exista un error legítimo, como usted está preguntando, Abigail, la posibilidad de que exista un error legítimo, digamos, por parte de sí está presente, y creo que eso igual ya no lo platiqué, ¿no? De una forma profunda. Voy a volver a compartir porque creo que sí es importante mostrar esa diapositiva. Creo que lo podemos ver en el caso del grupo control. A ver, espero que ya se esté viendo la presentación. Sí, se está viendo la presentación. Okay. Por ejemplo, hay la posibilidad de que alguien simplemente se haya equivocado porque, pues, eso fue el resultado de su aprendizaje, ¿no? En el grupo control, donde no hay esta condición de que una mayoría está generando presión a la conformidad, lo que observamos es que de los 37, 35 no se equivocaron una sola vez, pero sí hubo dos personas que al menos tuvieron un error, o sea, emitieron una equivocación y otra persona tuvo dos. Entonces, sí había, bueno, vamos, sí existió, ¿no? Esa posibilidad de que al menos dos personas del control o existieran personas que legítimamente se equivocaban y no por el juicio mayoritario. Aún así, lo que presenta Asch, descontando esos dos, ¿no? En los sujetos, en los demás grupos, pues de acuerdo con lo que nos presenta, al menos en el 70% hubo, ¿no? Este sesgo en la respuesta de los individuos a conformarse a la mayoría. O sea, emitían la misma respuesta que la mayoría. Ahora, hay algo interesante que no expuse. Después de cada trabajo o después de cada sesión, pues los pasaba por una entrevista, ¿no? Posterior al trabajo experimental. Y ciertamente muchos de los entrevistados o algunos entrevistados decían que pese a estar conscientes de que probablemente estaban teniendo un juicio erróneo, preferían decir la respuesta de la mayoría para no ser juzgados, ¿no? Posteriormente. Entonces, volvemos aquí a esta cuestión de la conformidad, pero la conformidad no asumida o aceptada para no ser excluido, ¿no? Y creo que es algo que también Moscovici en su momento plantea cuando él decide precisamente realizar experimentos, pero ya bajo el modelo genético, ¿no? El experimento más notable es la experiencia azul-verde, donde pues también es una tarea de apreciación visual, de percepción visual de colores, pero
Aquí, en vez de ser la mayoría la que es cómplice y la que va a generar errores, es la minoría, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que muchos de los experimentos que se hicieron bajo el modelo funcionalista, o sea, de buscar o de estar probando la conformidad, pues generaban influencia, pero una influencia que era simulada, que era una influencia simulada, o el individuo emitía el comportamiento simplemente para no ser excluido o para evitar el conflicto minoritaria, ¿no? Donde intenta influir a la mayoría. Hay estos procesos de conversión, de pasar de una respuesta a otra, influencia de un individuo consistente. Ahí no es por el mismo conocimiento. Entonces, pues no todos. Disculpe, doctor, no creo que lo interprete, es que se está trabando un poco. Es que se está trabando un poco su audio. No sé si pueda, a lo mejor para que se escuche mejor su última idea, a lo mejor apagar la cámara. Sí, sí, no tenía idea de que también se incluían entrevistas a los participantes al final. Creo que ya con eso resuelvo mi duda porque... Sí, bueno, otra vez estoy, perdón, se fue la señal. Entonces, ya no voy a compartir las diapositivas, pero vuelvo, creo que lo último que pude decir era que sí hay la posibilidad de ver que pudo ocurrir una respuesta incorrecta, legítima o ajena a la presión mayoritaria. Eso se observa en el grupo control, o sea, ahí vemos que hay dos personas que efectivamente cometen errores. Luego, en las entrevistas, pues indudablemente ahí se encuentra evidencia de que con toda certeza, ¿no?, emiten los por presión al grupo o por no ser mal vistos. Entonces, no por una cuestión, ¿no?, en la que decididamente ellos crean en la posición mayoritaria. Y hablaba también del planteamiento, o sea, de los otros experimentos que hizo Moscovici, ¿no?, digamos, para demostrar que existen otro tipo de procesos, no solamente los de conformidad, donde se puede observar que cuando influye la minoría, en vez de la pesa el conflicto y el conflicto te lleva a la innovación, empiezas a creer en la minoría, pero porque efectivamente crees en lo que ellos dicen. O sea, aceptas el juicio por convencimiento, lo que a parecer no se da en la mayoría. Y bueno, al inicio estaba comentando que estos trabajos experimentales creo que nos pueden dar mucha luz en muchas de las cosas que observamos de manera cotidiana, ¿no? Cuando vemos que personas que de pronto no pueden ver que, no sé, el presidente en turno, ¿no?, de pronto se enriquece o no sé, ¿no? O nuestra presidenta, ¿no? De pronto puede hacer una cuestión que nunca hizo, pero como le están sacando, ¿no?, en medios de comunicación masiva, o incluso pueden hacer hasta a través de la inteligencia artificial, modificar un video, ¿no?, donde ella dice algo que no dijo, pero al final se está transmitiendo mayoritario. Entonces, aunque no creas,
puedes tender a decir, ay, pues sí, ¿no? O sea, pues sí lo dijo por evitar el conflicto, ¿no? Con todas las demás personas. Entonces, eh, volviendo, creo que son trabajos experimentales que hay que seguirlos observando con detenimiento, hay que desempolvarlos, porque creo que luego, ¿no? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué actuaremos de tal forma, ¿no? Cuando estamos viendo que no hay evidencia para darnos de esta manera, ¿no? Seguimos creyéndole al fulano de tal cuando no hay evidencia, siempre nos está mintiendo, ¿no? ¿Por qué seguimos creyéndole? Creo que estos experimentos nos pueden dar mucha luz de por qué a veces nos seguimos conformando, u otros, ¿no? Manteniendo posturas, este, contrarias y que intentan influir en los demás, ¿no? Bien, no sé si le he respondido a Abigail. Sí, eso respondió mi duda. No estaba contemplando, pensé que puede llegar a ser un sesgo en el experimento, pero sí, el participante comentó que en efecto era por no ser, o por ser aceptado en el grupo, o no querer llevar esa contraria a pesar de que su juicio realmente dio con la respuesta correcta. Creo que eso sí lo responde. Muchas gracias, profesor. Hola, ¿qué tal? Bien, pero bueno, agradezco su comentario. Bien, no sé si alguien Ah, más, alguna duda, algún comentario respecto a este experimento. sí, doctor, ¿qué tal? Espero que se esté escuchando bien. ¿Sí se escucha? Sí, porque está medio fallando ahí la señal. Yo sí quería comentar algo al respecto. A mí me parece que todos estos trabajos de psicología social y particularmente los de este estilo son muy ilustrativos y creo que tienen mucha relevancia para los tiempos que transitamos, ¿no? Pensaba cómo ahora las redes sociales se han transformado como prácticamente en un panorama experimental, ¿no? O en una situación experimental muy interesante donde se pueden observar, creo que también este tipo de fenómenos de conformidad, ¿no? Ahora que estamos más expuestos a las múltiples opiniones de muchas personas, ¿no? También creo que hace rato lo comentaba un poco en ese sentido y creo que me parece que tiene mucha vigencia, pero ahorita estaba pensando en algo también relacionado a quizá el papel que juegan las expectativas sociales o a las expectativas que los sujetos se hacen, ¿no? Respecto a los grupos a los que pertenecen, porque tal vez no es solo es el hecho de ver que un montón de gente tiene sino a veces el solo hecho de creer que las personas podrían tener un determinado juicio o una opinión, lo que podría estar mediando también la conformidad. No sé qué piense al respecto de esa cuestión, ¿no? A mí me parece que es algo interesante, ¿no? Ok, escuché muy en la lejanía sobre las expectativas que podían tener las personas respecto a estos procesos de conformidad. Eh, o cuando uno está inserto en un grupo, ¿no? Seguramente expectativas. Bueno, creo que si acudimos, por ejemplo, a otros marcos teóricos y que precisamente parten también de esta cuestión, de este modelo, ¿no? Instaurado en el funcional, desde el siglo XIX, o final del siglo XIX, en la Universidad de Chicago, ¿no? El funcionalismo. Creo que una de las corrientes teóricas que podría contestar esto que a lo mejor estás planteando es el interaccionismo simbólico, ¿no? Que pues finalmente afirma que en la interacción o en el encuentro o del individuo con los grupos, sí se establecen un conjunto de roles en los cuales se espera algo de ellos. Entonces, volviendo a esta situación del grupo, yo espero, cuando estoy dentro de un grupo, ¿no? Que pensemos en una fiesta, ¿no? Cuando llega una fiesta, pues finalmente es un grupo, yo espero que al menos haya alcohol, por ejemplo, ¿no? Espero que los demás tengan una conducta, ¿no? Eh, ¿no? Que haya amable respecto a mí y sé que también ellos esperan cosas de mí, en función, evidentemente, del conocimiento previo, si es que lo tienen. Entonces,
el interaccionismo simbólico es claro en ese sentido, ¿no? Todos jugamos un papel dentro de un grupo y también hay un conjunto de expectativas. Seguramente en el trabajo de Ash, que si bien no pues no es explícito, ¿no? Este elemento con la que esté trabajando, pero seguramente los individuos cuando empezaban a observar, ¿no? Que el primer individuo respondía en un sentido, luego secundaba el segundo y así hasta llegar a él, pues también tenía la expectativa de que tenía que responder de una forma en particular o que los otros estaban esperando de él una respuesta pues en el sentido que ellos le habían dictado, ¿no? Y creo que ahí en las entrevistas posteriores que hace Ash, pues se puede apreciar eso, ¿no? Que sí hay al menos el individuo tiene conciencia de que efectivamente se espera algo de él y se espera que no entre en conflicto, que no disienta respecto al juicio mayoritario. Volviendo a las expectativas, están ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tuviera preguntas o algún comentario también. Fíjense que no estoy escuchando bien el micrófono de ustedes. Ya es un No sé si problema de sea mi grabación. micrófono en particular o si los demás lo escuchan. Me parece que los demás sí lo están escuchando. Ok, bueno, entonces creo que nadie más tiene comentarios o preguntas. Me voy a permitir leer la constancia por su participación. No la tenemos ahorita digital, pero aquí la tengo físicamente, entonces voy a hacer lectura de la constancia. Al doctor Enio Héctor Carro Pérez por su valiosa participación como expositor del libro Estudios de Independencia y Conformidad, una minoría de uno contra la mayoría unánime, del autor Solomon Ash, del año 1956, dentro del espacio de lectura en línea La Tlacuachita, zarigüeya ignorante en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento, correspondiente a las actividades del CIDETAC de la FADIX, celebrado el día 9 de diciembre del 2024, ¿no? Que fue, ahora sí que se reagendó, ¿no? Originalmente era el 25 de noviembre, pero lo reagendamos, ¿no? Pues eso sería básicamente la lectura de la constancia. Doctor, muchas gracias por su No, gracias a participación. ti, Oscar. Okay, sería todo. Entonces, pues no Gracias olviden por todo. sintonizar este video y otros que hay en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, particularmente en la playlist de La Tlacuachita, y pues también en las redes sociales como Facebook, ¿no? Donde estaremos difundiéndolo. Muchas gracias a todos y pues el siguiente semestre seguirá habiendo más de estas lecturas y análisis para que nos sigan acompañando. Okay, gracias, hasta luego. Hasta luego.